Hey, ¿qué tal, chicos, chicas? Yo soy Roberto y hoy les leo una historia más. Seguramente en esta historia estén interesados muchas personas que quieran aprender de Jacques Lacan, acercarse al psicoanálisis o tal vez llegaron aquí por mera coincidencia. Sea cual sea la razón que te trajo aquí, ponte cómodo, ponte cómoda, porque te voy a leer el cuento de La carta robada. Comencemos. La carta robada. Nil sapientiae odiosius acumine nimio. Séneca. Me encontraba en París en 1800 y tantos. Después de una sombría y tormentosa noche de otoño, disfrutaba de la doble voluptuosidad de la meditación y de una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo C. Auguste Dupin, en su pequeña biblioteca o gabinete de estudio, ubicado en la troisième de la calle de Dunot, número 33, en el Faubourg Saint-Germain. Habíamos guardado silencio durante una hora. Para cualquier casual observador, cada uno de nosotros hubiese parecido intensa y exclusivamente atento a las volutas de humo que adensaban la atmósfera de la habitación. Por lo que a mí toca, discutía conmigo mismo ciertos puntos que habían sido, durante la primera parte de la velada, objeto de nuestra conversación. Me refiero al asunto de la Rue Morgue y al misterio relativo al asesinato de Marie Roget. Pensaba pues en aquella especie de analogía que unía a aquellos dos asuntos, cuando se abrió la puerta de nuestra habitación y dio paso a nuestro antiguo conocido, el señor G., prefecto de la policía parisiense. Le dimos una cordial bienvenida, ya que el hombre tenía su lado divertido, así como su lado despreciable, y no lo habíamos visto desde hacía algunos años. Como estábamos sentados en la oscuridad, Dupin se levantó entonces para encender una lámpara, pero tornó a sentarse sin hacer nada cuando oyó decir a G. que había venido para consultarnos, o más bien para pedir la opinión de mi amigo, tocante a un asunto oficial que le había ocasionado muchos trastornos. Si es algo que requiera reflexión, observó Dupin, absteniéndose de encender la mecha de la lámpara, la examinaremos más convenientemente en la oscuridad. Otra de sus extrañas ideas, dijo el prefecto, que tenía la manía de llamar extraño o raro todas aquellas cosas situadas más allá de su comprensión, y que por tanto vivía en medio de una enorme legión de cosas raras. Cierto, a fe mía, respondió Dupin, ofreciéndole una pipa a nuestro visitante y acercando a él un cómodo sillón. ¿Y ahora cuál es la dificultad?, pregunté. Espero que no sea nada relacionado con el género asesinato. Oh, no, nada de eso. La cosa es que el asunto es demasiado simple y no dudo que podremos arreglárnoslas muy bien nosotros mismos. Pero he pensado que a Dupin le agradará oír los detalles de esto, porque es sumamente extraño. Sencillo y extraño, dijo Dupin. Pues sí, y no obstante, esta expresión no es exacta. Es lo uno o lo otro, si le parece a usted mejor. El hecho es que nos hemos visto allá muy embarazados por este asunto, pues, por más simple que sea, nos tiene absolutamente desconcertados. Quizás la simplicidad misma de la cosa es la que os induce en error, dijo mi amigo. ¿Qué insensatez está usted diciendo?, respondió el prefecto,
riendo de buena gana. Quizás el misterio sea un poco demasiado claro, dijo Dupin. Oh, Dios misericordioso, ¿quién oyó jamás semejante idea? Un poco demasiado evidente. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Exclamó nuestro huésped, quien parecía divertirse mucho. ¡Ah, Dupin! Me hará usted morir de risa. ¿De qué se trata, a fin de cuentas? Pregunté. Pues voy a decírselo, respondió el prefecto, lanzando una larga, densa y contemplativa bocanada de humo, y arrellanándose en su sillón. Lo diré en pocas palabras, pero antes de empezar, permítanme advertirles que es un asunto que exige el mayor secreto, y que probablemente perdería yo el puesto que desempeño si se supiera que se lo he confiado a alguien. Empiece usted, dije. Oh, no empiece, dijo Dupin. Bueno, empezaré. Fui informado personalmente por alguien situado en un alto puesto que ha sido robado en las habitaciones reales un cierto documento de la mayor importancia. Se sabe quién es el individuo que la ha robado. Esto está fuera de toda duda, ya que lo vieron apoderarse de él. Asimismo se sabe que este documento sigue en su poder. ¿Cómo se sabe eso?, preguntó Dupin. Eso se deduce claramente de la naturaleza del documento y de la no aparición de ciertos resultados que de inmediato surgirían si el mencionado documento saliera de las manos del ladrón. En otros términos, si fuera empleado para el fin que debe él proponerse. Sea usted un poco más explícito, dije. Pues bien, me atrevo a decir que ese papel le confiere a su poseedor un cierto poder en cierto lugar donde ese poder es de un valor inapreciable. El prefecto estaba encantado de la jerga diplomática. Sigo sin comprender absolutamente nada, dijo Dupin. ¿Nada de veras? Bueno, si se revela el contenido de ese documento a una tercera persona, cuyo nombre callaré, pondría en entredicho el honor de una persona del más alto rango. He aquí lo que le confiere al poseedor de ese documento un ascendiente sobre la ilustre persona cuyo honor y seguridad son puestos así en peligro. Pero ese ascendiente, interrumpí, depende de esto. ¿Sabe el ladrón que la persona robada conoce al ladrón? ¿Quién osaría? ¿El ladrón?, dijo G. Es el ministro D, que se atreve a tanto a lo que es indigno de un hombre cuanto a lo que es digno de él. El procedimiento del robo ha sido tan ingenioso como audaz. El documento en cuestión, una carta para ser franco, fue recibida por la persona robada mientras ésta se encontraba en el boudoir real. En tanto que aquella persona la leía, fue de pronto interrumpida por la entrada del otro ilustre personaje, a quien deseaba particularmente ocultársela. Después de haber intentado en vano arrojarla rápidamente en un cajón, se vio obligada a dejarla abierta sobre el escritorio. Sin embargo, la carta estaba vuelta hacia abajo, y el contenido por tanto era ilegible. Solo el sobrescrito quedó hacia arriba. La carta así pasó inadvertida. En esos momentos entra el ministro D. Su ojo de lince descubre de inmediato el papel. Reconoce la letra del sobrescrito.
Nota el embarazo de la persona a quien estaba dirigida y capta su secreto. Después de despachar algunos asuntos con la rapidez en él acostumbrada, saca de su bolsillo una carta un tanto parecida a la misiva en cuestión. La abre, hace como que la lee y la coloca exactamente al lado de la otra. Sigue charlando durante un cuarto de hora aproximadamente sobre los asuntos públicos. Por fin se despide y coge de la mesa la carta a la que no tiene ningún derecho. La persona robada se da cuenta de esto, pero naturalmente no se atreve a llamarle la atención sobre aquel acto en presencia del tercer personaje que estaba a su lado. El ministro se marcha, dejando sobre el escritorio su propia carta, una carta sin importancia. «Ahí tiene usted», dijo Dupin, volviéndose a medias hacia mí. «Lo que se requería precisamente para que el ascendiente fuese completo. El ladrón sabe que la persona robada conoce a su ladrón». «Sí», replicó el prefecto, «y desde hace algunos meses ha usado con amplitud el poder alcanzado de esta manera, para sus fines políticos, hasta un punto muy peligroso. Cada día se convence más la persona robada de la necesidad de recuperar su carta. Pero por supuesto esto no puede hacerse abiertamente. Por último, impulsada por la desesperación, me ha encargado del asunto». «No era posible, supongo», dijo Dupin, envuelto en una aureola de humo, «escoger o incluso imaginar a un agente más sagaz». «Usted me adula», replicó el prefecto, «pero es posible que se haya tenido en cuenta esa opinión». «Está claro», dije, «como usted lo ha hecho notar, que la carta sigue aún en manos del ministro, puesto que es el hecho de la posesión, y no el uso de la carta lo que crea el ascendiente. Con su uso, el ascendiente se desvanecería». «Es cierto», dijo G. «y partiendo de esa convicción he procedido. Mi primer cuidado ha sido efectuar una pesquisa minuciosa en el hotel del ministro. Allí mi primer apuro consistió en la necesidad de buscar sin que él lo supiese. Por encima de todo se me había prevenido el peligro que existía si se le daba motivo para que sospechara nuestro propósito». «Pero», dije, «tiene toda clase de facilidades para tal tipo de investigaciones. No es la primera vez que la policía parisiense las practica». «Oh, sin duda. Y por esa razón abrigaba yo muchas esperanzas. Las costumbres del ministro me proporcionaban además una gran ventaja. Con frecuencia se ausenta de su casa durante toda la noche. No tiene muchos criados, y estos duermen a cierta distancia del departamento de su amo. Y como son napolitanos, están siempre dispuestos a emborracharse. Poseo, como usted sabe, llaves con las cuales puedo abrir todas las habitaciones o gabinetes de París. Durante 3 meses no ha pasado una sola noche cuya mayor parte no haya yo dedicado en persona a registrar el hotel de D. Mi honor está en juego, y para confiarle un gran secreto, la recompensa es enorme. Por tanto, no abandoné la búsqueda sino hasta estar por completo convencido de que el ladrón es más astuto que yo. Creo que he registrado cada escondrijo y cada rincón de la casa en los que era posible esconder un papel». «Pero ¿no sería posible», insinué,
que aunque la carta estuviera en poder del ministro, y lo está indudablemente, ¿la hubiera él escondido en otra parte que no fuera en su propia casa? No es posible eso en absoluto, dijo Dupin. La situación peculiar actúa de los asuntos de la corte, particularmente la naturaleza de la intriga en la que D está envuelto, como se sabe, hacen de la eficacia inmediata del documento, de la posibilidad de presentarlo al momento, un punto de importancia casi igual a su posesión. ¿La posibilidad de ser presentado?, dije. O, si lo prefiere, de ser destruido, dijo Dupin. Es verdad, observé. El papel está, pues, evidentemente en el hotel. En cuanto a que lo lleve consigo el ministro, tal hipótesis la consideramos como absolutamente fuera de cuestión. De todo punto, dijo el prefecto, le he hecho atacar 2 veces por falsos ladrones, y su persona ha sido escrupulosamente registrada ante mis propios ojos. Pudiera usted haberse ahorrado esa molestia, dijo Dupin. A lo que presumo, no está loco rematado. Por tanto, ha debido prever esos atracos como cosa natural. No está loco rematado, es cierto, dijo G. Sin embargo, es un poeta, lo cual, creo, no está muy lejos de la locura. Es cierto, dijo Dupin, después de haber lanzado una bocanada de humo de su pipa de espuma, larga y pensativamente. Aunque, por mi parte, me confieso culpable de ciertas malas rimas. Denos usted, dije, detalles precisos de su búsqueda. Bueno, el hecho es que nos tomamos nuestro tiempo y buscamos por todas partes. Tengo larga experiencia en estos asuntos. Hemos recorrido la casa entera, cuarto por cuarto, y le dedicamos las noches de toda una semana a cada uno. Primero examinamos el mobiliario de cada habitación, abrimos todos los cajones posibles, y supongo que sabrá usted que para un agente policíaco convenientemente adiestrado, un cajón secreto es algo que no existe. Es un tonto el hombre que, en una pesquisa de esa naturaleza, permite que se le escape un cajón secreto. La cosa es tan sencilla. Hay en cada mueble una cierta cantidad de volúmenes y de superficies del que puede uno darse cuenta. Tenemos para eso reglas exactas. Ni la 50ª parte de una línea podría escapársenos. Después de las habitaciones nos dedicamos a las sillas. Los cojines han sido sondeados con esas largas y finas agujas que usted me ha visto emplear. Hemos quitado los tableros de las mesas. ¿Por qué? A las veces, el tablero de una mesa o de cualquier otra pieza semejante del mobiliario es levantado por la persona que desea ocultar cualquier cosa. Ahueca entonces la pata de la mesa, deposita el objeto dentro de la cavidad y vuelve a colocar el tablero. Las cabeceras y postes de las camas son utilizados para el mismo fin. Pero, ¿no puede descubrirse ese hueco por el sonido?, pregunté. De ninguna manera. Si se depositó el objeto envuelto en un relleno de algodón suficiente. Además, en nuestro caso, nos veíamos obligados a proceder sin hacer ruido. Pero ustedes no han podido desmontar todas las piezas del moblaje en las que se hubiera podido esconder un objeto de la manera que usted indicó. Una carta puede ser enrollada en una espiral muy fina, muy parecida en su forma y su volumen a una aguja de hacer punto,
y ser así introducida dentro del palo de una silla. Por ejemplo, ¿han desmontado ustedes las piezas de todas las sillas? Ciertamente no, pero hicimos algo mejor. Examinamos los palos de cada silla del hotel, e incluso las junturas de toda clase de muebles, con ayuda de un potente microscopio. Si hubiera habido un indicio cualquiera de una alteración reciente, infaliblemente la hubiésemos descubierto al momento. Un solo grano de polvo causado por el berbiquí, por ejemplo, hubiera aparecido ante nuestros ojos como una manzana. La menor alteración del pegamento, una simple grieta en las junturas hubiese bastado para revelarnos el escondite. Supongo que habrán examinado los espejos, entre la luna y la chapa, y que habrán escudriñado las camas y las cortinas de los lechos, así como las cortinas y los tapices. Por supuesto. Y una vez que examinamos todos los artículos de este género, examinamos también la casa misma. Dividimos la totalidad de su superficie en compartimientos, los cuales enumeramos para estar seguros de que no pasábamos por alto ninguno. Así, cada pulgada cuadrada fue sometida a un nuevo examen con el microscopio, e hicimos lo mismo con las dos casas contiguas. ¿Las dos casas contiguas?, exclamé. Seguramente tuvieran ustedes toda suerte de dificultades. Sí, a fe mía, pero la recompensa ofrecida es enorme. ¿En las casas incluyó usted los suelos? Todos los suelos son de ladrillo. Comparativamente eso nos dio poco trabajo. Examinamos el musgo entre los ladrillos y lo encontramos intacto. Sin duda alguna examinaron cuidadosamente los papeles de D y los libros de su biblioteca. Ciertamente. Abrimos cada paquete y cada bulto. No solo abrimos todos los libros, sino que pasamos hoja por hoja de cada volumen, sin contentarnos simplemente con sacudirlos como lo hacen muchos de nuestros oficiales de la policía. Medimos así el espesor de cada encuadernación con la más exacta minuciosidad, y aplicamos a cada una el más minucioso escudriñamiento con el microscopio. Si se hubiera insertado recientemente cualquier cosa en una de las pastas, hubiera sido absolutamente imposible que tal cosa escapara a nuestras observaciones. 5 o 6 volúmenes recién empastados fueron cuidadosamente sondeados longitudinalmente con las agujas. ¿Exploraron los pisos debajo de las alfombras? Sin duda alguna. Quitamos cada una de las alfombras y examinamos las planchas con el microscopio. ¿Y los papeles de las paredes? También. ¿Registraron los sótanos? Los registramos. Entonces, dije, incurrieron ustedes en un error, y la carta no está en la casa, como habían creído ustedes. Me temo que tenga usted razón en eso, dijo el prefecto. Y ahora, Dupin, ¿qué me aconseja usted que haga? Una investigación concienzuda en toda la casa. Es absolutamente inútil, replicó G. Tan seguro estoy de que respiro como de que la carta no está en la casa. No tengo mejor consejo que darle, dijo Dupin. Tiene usted, sin duda, una descripción exacta de la carta. Oh, sí. Y al decir esto, el prefecto, sacando una libretilla de apuntes, se puso a leernos en voz alta una descripción minuciosa del documento perdido, de su aspecto interior y principalmente de su aspecto exterior. Poco después de haber terminado la lectura de esta descripción,
Este hombre excelente se despidió de nosotros con el ánimo más decaído que nunca hasta entonces le había visto. Aproximadamente un mes después nos hizo una segunda visita y nos encontró ocupados poco más o menos del mismo modo que en la ocasión anterior. Tomó una pipa y una silla y habló de cosas sin importancia. Por último le dije: «¿Y bien, G? ¿Qué hay de la carta robada? Supongo que, por último, se habrá usted resignado a comprender que no es cosa sencilla ganarle en listeza al ministro». El diablo lo confunda. Realicé a pesar de todo un nuevo examen, el que sugería Dupin, pero como yo prevía, todo fue de nuevo inútil. ¿A cuánto asciende la recompensa ofrecida de que usted habló?, preguntó Dupin. Pues a una gran cantidad. Es una recompensa enorme. No quiero deciros a cuánto asciende exactamente, pero sí os diré esto. Yo me comprometería a entregar por mi cuenta un cheque de 50,000 francos a quien pudiera encontrarme esa carta. El hecho es que el asunto se torna día a día más urgente, y la recompensa ha sido doblada recientemente. Con todo, aunque la triplicara, no podría yo hacer más de lo que ya he hecho. Pues sí, dijo Dupin, arrastrando las palabras entre las bocanadas de su pipa. Creo realmente, G, que no ha hecho usted todo lo posible, que no ha ido al fondo de la cuestión. Yo creo que podría hacer un poquito más, ¿eh? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues... ¿podría usted... pedir consejo en este asunto, ¿eh? ¿Se acuerda usted de la historieta que cuentan en Abernethy? No, al diablo con sus Abernethy. De acuerdo, al diablo, si eso le divierte. Ahora bien, en una ocasión, un rico muy avaro concibió el propósito de obtener gratis una consulta médica de Abernethy. Con este fin enhebró con él una conversación corriente en una reunión. En la conversación le insinuó al médico su propio caso como si fuese el de un individuo imaginario. Supongamos, dijo el avaro, que los síntomas son tales y cuales. ¿Qué le aconsejaría usted, doctor, al paciente? Lo que le aconsejaría, respondió Abernethy, es que viera a un médico. Pero, dijo el prefecto un tanto desconcertado, yo estoy completamente dispuesto a pedir consejo y a pagarlo. Daría realmente 50,000 francos a cualquiera que me ayudara en este asunto. En tal caso, replicó Dupin, abriendo un cajón y sacando un talonario de cheques, puede usted llenarme un cheque por la suma que ha mencionado. Cuando lo haya firmado, le entregaré la carta. Yo estaba estupefacto. En cuanto al prefecto, parecía totalmente fulminado. Durante algunos minutos permaneció mudo e inmóvil, mirando a mi amigo, con la boca abierta y con un aire incrédulo en los ojos que parecían saltársele de las órbitas. Por último, pareció volver en sí. Tomó una pluma y, después de algunas dudas y miradas vagas,
Llenó y firmó un cheque por 50,000 francos y se lo tendió a Dupin por encima de la mesa. Este último lo examinó cuidadosamente y lo guardó en su cartera. Luego, abriendo un escritorio, sacó de él una carta y se la dio al prefecto. El funcionario la asió con un perfecto espasmo de alegría, la abrió con mano temblorosa, echó una ojeada sobre su contenido y luego, tomando precipitadamente la puerta, se lanzó sin más ceremonias fuera de la habitación y de la casa, sin haber pronunciado una sílaba desde que Dupin le rogó que llenara el cheque. Cuando hubo salido, mi amigo se enfrascó en explicaciones. «La policía parisiense», dijo, «es excesivamente hábil en su oficio. Sus agentes son perseverantes, ingeniosos, listos, y están versados a fondo en los conocimientos que son obligatorios en sus funciones. Y así, cuando G nos detalló su manera de registrar el hotel de D, tenía yo una entera confianza en sus talentos, y estuve seguro de que había realizado una investigación totalmente cabal en el círculo de su especialidad». «¿En el círculo de su especialidad?», pregunté. «Sí», dijo Dupin. «Las medidas adoptadas no eran sólo las mejores en su especie, sino que fueron llevadas hasta una absoluta perfección. Si la carta hubiera estado escondida en el radio de sus investigaciones, esos mozos la habrían encontrado sin la menor duda». Me eché a reír, pero Dupin parecía haber dicho aquello muy seriamente. «Así pues», prosiguió, «las medidas eran buenas en su género y habían sido bien ejecutadas. Su defecto consistía en ser inaplicables al caso de ese hombre. Hay una serie de recursos singularmente ingeniosos que son para el prefecto como un lecho de Procusto, al cual adapta por último todos sus planes, pero yerra sin cesar por demasiada profundidad o por demasiada superficialidad en el caso en cuestión, y muchos escolares razonarían mejor que él. Conocí a uno que tenía 8 años de edad, cuyos éxitos en el juego de pares o nones le atraían la admiración universal. Este juego es sencillo y se juega con canicas. Uno de los jugadores tiene en su mano cierto número de canicas y le pregunta al otro, ¿pares o nones? Si éste adivina correctamente, gana una canica. Si se equivoca, pierde una. El niño de que le hablo ganaba todas las canicas de la escuela. Naturalmente tenía un sistema de adivinación que consistía en la simple observación y en la apreciación de la astucia de sus adversarios. Supongamos que uno de estos es un perfecto tonto y que, levantando la mano cerrada, le pregunte, ¿pares o nones? Nuestro colegial le responde nones y pierde. Pero a la segunda vez gana, porque se hizo esta reflexión. El tonto tenía pares la primera vez, y toda su astucia consistirá ahora en preparar nones. Diré, pues, nones. Dice nones y gana. Ahora, con un adversario un poco menos tonto, hubiera razonado así. Este niño ha visto que en el primer caso dije nones, y en el segundo se propondrá, pues es la primera idea que se le ocurrirá, efectuar una leve variante de pares a nones, como hizo el tonto. Pero pensándolo mejor se dará cuenta de que ese es un cambio demasiado sencillo. Y por último, decidirá poner canicas pares, como la primera vez. Por tanto, dice pares. Dice pares y gana. Ahora bien, ese sistema de razonamiento de nuestro colegial
que sus compañeros llaman suerte, ¿qué es en último análisis? Es simplemente, dije, una identificación del intelecto de nuestro razonador con el de su adversario. Exactamente, dijo Dupin. Y cuando le pregunté al muchacho de qué manera efectuaba él esa perfecta identificación en que consistía todo su éxito, me respondió: cuando quiero saber hasta qué punto es alguien sagaz o tonto, hasta qué punto es bueno o malo, o cuáles son sus pensamientos en ese momento, modelo la expresión de mi rostro de acuerdo con la expresión de la suya, lo más exactamente que puedo. Y espero entonces para saber qué pensamientos y qué sentimientos nacerán en mi espíritu o en mi corazón, como para emparejarse o corresponder con la expresión de mi fisonomía. Esta respuesta del colegial está en la base de toda la profundidad sofisticada atribuida a la Rochefoucauld, La Bruyère, Maquiavelo y Campanella. Y la identificación del intelecto del razonador con el de su adversario depende, si lo comprendo bien, de la exactitud con la cual el intelecto de su adversario es estimado. Es, en efecto, la condición para los resultados prácticos, respondió Dupin. Y si el prefecto y todos sus ayudantes se equivocaron con tanta frecuencia, fue primero por carencia de esa identificación y segundo, por una apreciación inexacta, o mejor dicho, por la no apreciación de la inteligencia con la que se medían. No ven sino sus propias ideas ingeniosas, y cuando buscan algo oculto, no piensan sino en los medios de que se hubieran servido ellos para ocultarlo. Tienen mucha razón en lo de que su propio ingenio es una fiel representación del de la multitud. Pero cuando se encuentran con un malhechor particular, cuya astucia difiere en especie de la de ellos, ese malhechor naturalmente los embauca. Esto sucede siempre cuando su astucia está por encima de la de ellos, lo cual ocurre con mucha frecuencia, inclusive cuando está por debajo. No varían su sistema de investigación. A lo más, cuando se encuentran incitados por algún caso insólito o por alguna recompensa extraordinaria, exageran y llevan hasta sus últimos límites sus viejas rutinas, pero no modifican en nada sus principios. En el caso de D, por ejemplo, ¿qué se hizo para cambiar el sistema de actuar? ¿Qué son todas esas perforaciones, esas búsquedas, esos sondeos, esos exámenes al microscopio, esa división de superficies en pulgadas cuadradas numeradas? ¿Qué es todo eso sino exageración en su aplicación de uno de los principios o de muchos principios de investigación que están basados en un orden de ideas relativo al ingenio humano y al que el prefecto se ha habituado en la larga rutina de sus funciones? ¿No ve usted que él considera como cosa demostrada que todos los hombres que quieren esconder una carta se sirven, si no es precisamente de un agujero abierto con berbiquí en el pie de una silla, a lo menos de algún agujero, de algún rincón muy extraño cuya inspiración han tomado del mismo registro de ideas que el agujero hecho con el berbiquí? ¿Y no ve usted también que escondites tan rebuscados se emplean solo en ocasiones ordinarias y no son adoptados sino por inteligencias ordinarias? Porque en todos los casos de objetos escondidos, esa manera ambiciosa y torturada de ocultar el objeto es, en principio, presumible y presumida. Así, su descubrimiento de ninguna manera depende de la perspicacia, sino
simplemente del cuidado, de la paciencia y de la resolución de los buscadores. Pero cuando el caso es importante, o lo que parece ser igual a los ojos de la policía, cuando la recompensa es considerable, se ve como todas esas buenas cualidades fracasan indefectiblemente. ¿Comprende usted ahora lo que yo quiero decir al afirmar que, si la carta robada hubiese sido ocultada en el radio de la pesquisa de nuestro prefecto, en otros términos, si el principio inspirador hubiera estado comprendido en los principios del prefecto, hubiera sido infaliblemente descubierta? Sin embargo, ese funcionario ha sido engañado por completo, y la causa primera, original de su derrota, está en la suposición de que el ministro es un tonto porque se ha hecho de una reputación de poeta. Todos los locos son poetas. Este es el modo de pensar del prefecto. Y tan solo es el culpable de una falsa distribución del término medio cuando infiere de eso que todos los poetas están locos. Pero, ¿se trata realmente de un poeta?, pregunté. Sé que son dos hermanos y ambos se han hecho de una reputación en la literatura. El ministro, me parece, ha escrito un libro muy notable sobre el cálculo diferencial e integral. Es un matemático y no un poeta. Se equivoca usted. Lo conozco muy bien. Es poeta y matemático. Como poeta y matemático ha debido de razonar con exactitud. Como simple matemático no hubiera razonado en absoluto, y hubiera quedado así a merced del prefecto. Semejante opinión, dije, tiene que asombrarme. Es desmentida por el consenso universal. ¿No intentará usted aniquilar una idea madurada por varios siglos? La razón matemática es considerada desde hace mucho tiempo como la razón par excellence. Il y a à parier, respondió Dupin citando a Chamfort, que toute idée publique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre. Puede apostarse que toda idea pública, todo convencionalismo admitido es una necedad, porque ha convenido a la mayoría. Los matemáticos, le concedo esto, han hecho todo lo posible por propagar el error popular a que usted alude, y que, aun cuando haya sido propagado como verdad, no por eso deja de ser un error. Por ejemplo, nos han acostumbrado con un arte digno de mejor causa a aplicar el término análisis a las operaciones algebraicas. Los franceses son los primeros culpables de ese engaño particular. Pero si se reconoce que los términos de la lengua tienen una importancia real, si las palabras cobran su valor de su aplicación, entonces concedo que análisis significa álgebra, más o menos como en latín ambitus significa ambición, religio, religión, u homines honesti, la clase de hombres honorables. Veo, respondí, que tendrá usted algunos choques con buen número de los algebristas de París. Pero continúe. Impugno la validez, y por ende los resultados de una razón cultivada por cualquier procedimiento especial que no sea la lógica abstracta. Impugno particularmente el razonamiento sacado del estudio de las matemáticas. Las matemáticas son la ciencia de las formas y de las cantidades. El razonamiento matemático no es sino la simple lógica aplicada a la forma y a la cantidad. El gran error consiste en suponer que las verdades que se llaman puramente algebraicas
son verdades abstractas o generales. Y este error es tan enorme que me maravilla la unanimidad con que es acogido. Los axiomas matemáticos no son axiomas de una verdad general. Lo que es cierto de una relación de forma o de cantidad es con frecuencia un grosero error relativamente a la moral, por ejemplo. En esta última ciencia es muy comúnmente falso que la suma de las fracciones sea igual a todo. Asimismo, en química el axioma yerra. En la apreciación de una fuerza motriz yerra igualmente, porque dos motores, cada uno de ellos de una potencia dada, no son necesariamente, cuando están asociados, una potencia igual a la suma de sus potencias tomadas por separado. Hay otra gran cantidad de verdades matemáticas que no son verdades sino en los límites de relación. Pero los matemáticos argumentan incorregiblemente conforme a sus verdades finitas, como si éstas fueran de una aplicación general y absoluta, valor que por lo demás el mundo les atribuye. Bryant, en su muy notable mitología, menciona una fuente análoga de errores, cuando dice que, aunque nadie crea en las fábulas del paganismo, no obstante solemos olvidarnos de ello hasta el punto de sacar deducciones como si fueran realidades existentes. Hay, por otra parte, en nuestros algebristas, que son también paganos, ciertas fábulas paganas a las que se presta fe y de las que se han sacado consecuencias, no tanto por falta de memoria, cuanto por una incomprensible perturbación del cerebro. En resumen, jamás he encontrado a un matemático a quien pudiera tenerse confianza fuera de sus raíces y de sus ecuaciones. No he conocido a ninguno que no tenga por artículo de fe que x² más px es absoluta e incondicionalmente igual a q. Diga a uno de esos señores en materia de experiencia, y si esto le divierte, que usted cree en la posibilidad de que x² más px no sea absolutamente igual a q, y cuando le haya hecho usted comprender lo que quiere decir, póngase fuera de su alcance con la mayor rapidez posible, porque sin duda alguna intentará acogotarlo. Quiero decir, continuó Dupin, en tanto que yo me contentaba con reírme por sus últimas observaciones, que si el ministro no hubiera sido sino un matemático, el prefecto no se hubiera visto en la necesidad de firmarme el cheque. Lo conozco como matemático y como poeta, y por tanto tomé mis medidas en razón de su capacidad. Y teniendo en cuenta las circunstancias en que se encuentra colocado, sabía yo que era un cortesano y un intrigante osado. Pensé que un hombre así debía indudablemente estar al corriente de las prácticas policíacas. Sin duda alguna debió haber previsto, y lo sucedido así lo probó, las acechanzas a que iba a sometérsele. Me dije que había previsto las investigaciones secretas en su hotel. Esas frecuentes ausencias nocturnas que nuestro prefecto tomó como ayudas positivas de su futuro éxito, las consideraré yo simplemente como tretas para facilitar la libre búsqueda de la policía y para persuadirla más fácilmente de que la carta no estaba en el hotel. Sentía yo también que toda esa serie de ideas relativas a los principios invariables de la acción policíaca en los casos de búsqueda de objetos escondidos, ideas que le expliqué hace un momento, no sin cierta dificultad,
Sentía, repito, que toda esa serie de ideas tuvo que desarrollarse necesariamente en la mente del ministro. Esto debía imperativamente conducirlo a desdeñar todos los escondites vulgares. Ese hombre no podía ser tan cándido como para no adivinar que el escondite más intrincado y remoto de su hotel estaría tan patente como un armario para los ojos. Las sondas, los berbiquíes y los microscopios del prefecto. Por último, veía yo que él debía haber tendido por instinto a la simplicidad, si es que no le inducía a ello su gusto natural. Recordará usted, sin duda, las risotadas con que el prefecto acogió la idea que le expresé en nuestra primera entrevista, a saber, que si el misterio lo perturbaba tanto, ello se debía quizás a causa de su absoluta simplicidad. Sí, respondí. Recuerdo muy bien su hilaridad. Creí realmente que iba a ser presa de un ataque de nervios. El mundo material, continuó Dupin, está lleno de analogías exactas con el inmaterial. Y es esto lo que le da un tinte de verdad a ese dogma retórico de que una metáfora o una comparación pueden fortalecer un argumento tanto como embellecer una descripción. El principio de la vis inertiae o fuerza de la inercia, por ejemplo, parece idéntico en las dos naturalezas, la física y la metafísica. Un cuerpo voluminoso es puesto en movimiento más difícilmente que uno pequeño, y su cantidad de movimiento está en proporción con esta dificultad. Lo que es tan positivo como esta proposición análoga, los intelectos de vasta capacidad, que al mismo tiempo son más impetuosos, más constantes o más accidentados en su movimiento que los de un grado inferior, son aquellos que se mueven con menos facilidad y son los más vacilantes cuando se ponen en marcha. Otro ejemplo, ¿ha observado usted alguna vez cuáles son las muestras de tiendas que llaman más la atención? Nunca me he fijado en eso, respondí. Hay un juego de acertijos, replicó Dupin, que se juega con un mapa. Uno de los jugadores le pide al otro que encuentre una palabra dada. El nombre de una ciudad, de un río, de un estado o de un imperio. Esto es, una palabra cualquiera que se encuentre en conjunto abigarrado e intrincado del mapa. Una persona novata en el juego trata de embrollar a sus adversarios, indicándoles, para que los adivinen, nombres escritos en caracteres imperceptibles. Pero los acostumbrados al juego escogen palabras impresas en gruesos caracteres que se extienden a todo lo largo del mapa. Esas palabras, como las muestras y las pancartas de letras enormes, escapan al observador, por el hecho mismo de su excesiva evidencia. Y aquí, el olvido material es precisamente análogo a la inatención moral de una inteligencia que deja escapar las consideraciones demasiado evidentes y patentes hasta la banalidad, hasta la importunidad. Pero es este un punto, según parece, que supera un poco la comprensión del prefecto. Nunca creyó probable o posible que el ministro hubiera puesto su carta precisamente ante los ojos de todo el mundo, como para impedir mejor que un individuo cualquiera la viese. Cuanto más reflexionaba yo en la audaz, en la distintiva y brillante inteligencia de D, en que el documento siempre debía tenerlo al alcance de la mano, para usar de él de inmediato, llegado el caso,
y en que, según la demostración decisiva proporcionada por el prefecto, este documento no había sido ocultado en los límites de una búsqueda ordinaria y en regla. Más convencido me sentía de que el ministro, para ocultar su carta, había recurrido al expediente más ingenioso del mundo, el más amplio y sagaz, que era precisamente no tratar de ocultarla. Penetrado de estas ideas, me calé unas gafas verdes y me presenté una mañana, como por casualidad, en el hotel del ministro. Encontré a D. bostezando, holgazaneando, perdiendo el tiempo y pretendiendo estar aquejado del más profundo ennui. Él es quizás el hombre realmente más enérgico que existe hoy en día, pero solo cuando está seguro de que nadie lo observa. Para ponerme a tono con él, me lamenté de la debilidad de mis ojos y de la necesidad de usar gafas. Pero tras las gafas examiné cuidadosa y minuciosamente la habitación entera, aunque dando la impresión de estar atento tan solo a la conversación del dueño de la casa. Puse especial atención a un gran escritorio, junto al cual se sentaba D., y en el que aparecían mezcladas algunas cartas y papeles, juntamente con 1 o 2 instrumentos de música y algunos libros. Después de un cauto y largo examen, no vi allí nada que pudiera excitar una especial sospecha. Por último, mis ojos, al inspeccionar en torno del aposento, cayeron sobre un insignificante tarjetero de cartón recortado, colgado de una cinta azul sucia a una anilla, encima precisamente de la chimenea. Aquel tarjetero de 3 o 4 compartimientos contenía 5 o 6 tarjetas de visita y una carta solitaria. Esta última estaba muy sucia y arrugada, y casi partida en 2, como si hubieran tenido un primer impulso de romperla completamente, como se hace con un papel inútil, pero presumiblemente habían cambiado de idea. Tenía un gran sello negro con la inicial D, muy a la vista, y estaba dirigida al ministro mismo. El sobrescrito era de una escritura muy fina de mujer. La habían arrojado negligentemente e inclusive a lo que parecía muy desdeñosamente en uno de los compartimientos superiores del portacartas. Apenas eché una mirada sobre esa carta, llegué a la conclusión de que era la que yo buscaba. Evidentemente era, por su aspecto, totalmente diferente de aquella cuya descripción nos había dado el prefecto. En esta el sello de lacre era grande y negro con la inicial D. En la otra era pequeño y rojo, con las armas ducales de la familia S. En esta el sobrescrito era de una escritura menuda y femenina. En la otra, la dirección que llevaba el nombre de una persona real estaba escrita con una letra resuelta, decidida y caracterizada. Ambas cartas no se parecían sino en un detalle: su dimensión. Pero el carácter excesivo de las diferencias, fundamentales en suma, la suciedad, el estado deplorable del papel, arrugado y roto, que contradecían las verdaderas costumbres de D., tan metódicas y que denunciaban la intención de burlar a un indiscreto, ofreciéndole todas las apariencias de un documento sin valor. Todo esto, añadido a la colocación descarada del documento, puesto de lleno ante los ojos de todos los visitantes y ajustándose así exactamente a todas mis conclusiones anteriores, todo esto, repito, corroboraba con ahínco las sospechas de alguien que acudiese con intención de sospechar. Prolongué mi visita tanto como me fue posible.
y en tanto que mantenía una discusión muy viva con el ministro acerca de un tema que yo sabía que para él era de interés siempre renovado, mantuve mi atención clavada en la carta. Al hacer esto, confiaba a mi memoria los detalles de su apariencia exterior y de su colocación en el tarjetero. Y por último hice un descubrimiento que nulificó cualquier duda que pudiera todavía yo abrigar. Al examinar los bordes del papel, observé que estaban más deteriorados de lo necesario. Presentaban el aspecto roto de un papel duro que, habiendo sido doblado y aplastado por la plegadera, es doblado en sentido contrario, aunque por los mismos pliegues que constituían su forma primera. Este descubrimiento me bastó. Era evidente para mí que la carta había sido vuelta como un guante, plegada de nuevo y vuelta a sellar. Di los buenos días al ministro y me despedí inmediatamente de él, olvidando una tabaquera de oro sobre la mesa. A la mañana siguiente regresé por mi tabaquera y reanudamos muy vivamente la conversación de la víspera. Pero mientras sosteníamos la conversación, una fuerte detonación, como un pistoletazo, se escuchó bajo las ventanas del hotel, a la que siguieron gritos y vociferaciones de una multitud espantada. D se precipitó hacia la ventana, la abrió y miró hacia la calle. Al mismo tiempo fui hacia el tarjetero, cogí la carta, la puse en mi bolsillo y la sustituí por una especie de facsímil, en cuanto al aspecto exterior, que había preparado cuidadosamente en mi casa, imitando la inicial de D, por medio de un sello de miga de pan. La causa del alboroto callejero había sido el capricho insensato de un hombre armado de una escopeta. Había disparado el arma en medio de una multitud de mujeres y niños. Pero como no estaba cargada con balas, el individuo fue tomado por loco o borracho, y le permitieron seguir su camino. Cuando se marchó, D se retiró de la ventana, en donde yo me le había reunido inmediatamente después de haberme apoderado de la preciosa carta. Pocos momentos después me despedí de él. El pretendido loco era un hombre pagado por mí. ¿Pero qué se proponía usted?, le pregunté a mi amigo, al sustituir la carta por un facsímil. ¿No hubiera sido más sencillo haberse apoderado de ella desde su primera visita, simplemente, y haberse ido? D, respondió Dupin, es un hombre decidido a todo y de gran temple. Además, en su hotel no le faltan servidores devotos. Si hubiese yo efectuado la tentativa que usted dice, no hubiera yo salido con vida de su casa. El buen pueblo parisiense no hubiera ya oído hablar de mí. Pero aparte de esas consideraciones, tenía yo un fin particular. Conoce usted mis preferencias políticas. En este asunto actué como partidario de la dama en cuestión. Hacía ya 18 meses que el ministro la tenía en su poder. Ahora ella lo tiene en poder suyo, ya que él ignora que no tiene la carta, y querrá seguir efectuando su chantaje habitual. Se buscará él mismo y en breve su ruina política. Su caída será tan precipitada como embarazosa. Se habla sin más ni más del facilis descensus Averni, pero en materia de ascensiones, cabe decir lo que la Catalani decía del canto. Es más fácil subir que bajar. En el caso presente, no le tengo ninguna simpatía ni siento piedad alguna por el que va a descender. D es un verdadero monstrum horrendum, un hombre de genio sin principios. Le confieso con todo que me gustaría mucho conocer el carácter exacto de sus pensamientos cuando, retado por aquella a quien el prefecto llama cierta persona, se vea obligado a abrir la carta que le dejé en el tarjetero.
¿Cómo? ¿Acaso puso usted algo especial en ella? Por supuesto. No me pareció muy conveniente dejar al interior en blanco. Esto parecería un insulto. En una ocasión en Viena, D me jugó una mala pasada. Y le dije en tono alegre que me acordaría de ello. Asimismo, como estoy seguro que experimentará cierta curiosidad por identificar a la persona que le ganó en astucia, pensé que sería en verdad una lástima no dejarle un indicio cualquiera. Conoce muy bien mi letra, de manera que escribí en mitad de la página en blanco estas palabras: Un dessin si funeste, s'il n'est digne d'être, est digne de tieste. Tan funesto designio, si no es digno de Atrea, digno es en cambio de Tieste. Las encontrará usted en el Atre de Crébillon. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí el relato de la carta robada de Edgar Allan Poe. Para los que vinieron a entrar en contexto y acercarse a la lectura de Lacan, espero haberles ayudado, y también les recomiendo que lean las reflexiones sobre la carta robada, Lacan, Derrida y Zizek, de la doctora Teresa Aguilar García, el cual pueden encontrar en internet, y donde se rescatan puntos esenciales de todo lo que Lacan pudo leer en este relato, ideas que propone, o mejor dicho, descifra sobre el lenguaje, el inconsciente, ayudado de la idea del complejo de repetición de Freud. Por mi parte, todos los comentarios que haré no están basados en una lectura profunda de Lacan ni de este seminario. En fin, respecto a la lectura, lo que salta a la vista es la incertidumbre del mensaje contenido en la carta, lo cual es lo determinante para Lacan y otros pensadores como Derrida y Zizek. El autor de este relato, Edgar Allan Poe, pone a la carta solo como un atuendo que varios mensajes pueden usar. A lo largo de la historia vemos cómo esta carta aloja diferentes mensajes, uno para la realeza, que compromete a alguno de sus integrantes, que entre líneas podemos suponer que es la reina. Luego el mensaje del ministro, que queda no literal, sino simbólicamente adherido a esta carta, y que podría delinearse como el chantaje y control que ejerce sobre la realeza. Y el tercer mensaje que es puesto por Dupin para el ministro, cobrándose una vieja tomadura de pelo. La idea de Lacan, por lo poco que llego a entender, es que el significante es superior al significado, ya que este último va cambiando. El significante entiéndase como la carta. Quien puede ver esto en la historia es Dupin, que logra ver la verdad detrás de todo este embrollo, ayudándose de la capacidad analítica, poniéndose en lugar de quien maneja el significante o la carta, logra acceder al mensaje original de esta historia, pero solo el de esta historia, si es que saben lo que quiero decir. El hecho de que Dupin ponga otro mensaje dentro de la carta alude al complejo a la repetición de Freud. Es como una carta que se envía repetidamente, conteniendo diferentes significados, y a mi entender, cada uno de esos significados como el ensayo de desentrañar el significado verdadero. Un aspecto que la doctora Teresa plantea en sus reflexiones sobre esta lectura son las miradas existentes a lo largo de la historia. Por un lado, la mirada de alguien que ve la verdad pero no puede develarla, que es la integrante de la realeza que ve cómo el ministro le ha robado algo que la compromete, pero no puede decirlo.
Después una mirada ignorante, que es la de la policía, que no solo no se entera de nada en esta historia, sino que tampoco es capaz de intuir que su mirada está descolocada o caduca. Dupin mismo lo explica en la historia. La policía, en su orgullo de cómo hacen las cosas, no alcanzan a ver que alguien puede hacerlas diferente y darles la vuelta, como en este caso. Su estructura de investigación es tan rígida que basta con conocer su psicología para poder cometer un delito impunemente. La tercera mirada, dice la doctora, es la del ministro, que logra ver la verdad, pero la oculta paradójicamente a la vista de todos, sin duda con una actitud ingeniosa, pero a mi parecer también burlona. Y la cuarta mirada es la de Dupin, que va deconstruyendo su forma de investigar este caso. No se fija en el escenario donde puede estar oculta la carta, como lo hace la policía. No se fija incluso en la descripción de la carta misma, porque eso es solo un detalle que puede ser controlado por alguien más. Más bien se enfoca en ese alguien más. Conociendo al ladrón de la carta, se da cuenta de que el ministro no solo es capaz de robar el objeto en sí, sino que es una persona capaz incluso de robarle el significado a esa carta y pervertirlo. En pocas palabras, para los psicólogos o psicoanalistas que escuchan esto, la mirada de Dupin es la mirada del psicoanalista, una encargada de ver la verdad del sujeto a través de su significante. Y para terminar estos comentarios, me gustaría rescatar una idea que Dupin plantea en el texto, y es que lo comúnmente o universalmente aceptado no es sinónimo de ser la verdad. Así como las matemáticas no contienen todas las verdades, la realidad que ven nuestros ojos no es la última y verdadera. El que ahora veamos a la gente en las calles como si no hubiera una pandemia mundial, no significa que no te enfermarás y que no te vas a morir. Y lo digo así de crudo, porque sólo así lograré romper algunas de las miradas similares a las de la policía de este cuento. Esa gente que trata de negar la realidad y siguen sus vidas como si tal cosa, esos son como la policía, rígidos, incapaces de aceptar que el mensaje se puede ocultar de otras formas. Nos vemos.